La novia del jefe puede despedir a quien quiera. Lo dijo mientras yo me llevaba los dedos a la frente. Los retiré rojos. La carpeta que acababa de lanzarme seguía en el suelo, entre los dos. 6 años. $5 millones en ventas. Y ella llevaba exactamente 3 semanas en el edificio. No grité. No supliqué. Me senté en el sofá y pensé en lo que guardaba en el cajón de mi escritorio. Algo que Tiffany Fox nunca había visto. Algo que ella nunca podría imaginar que existía. Y mientras me miraba con esa sonrisa de quien ya ganó, yo solo pensé una cosa. Que lo disfrute. Porque lo que viene después no lo voy a anunciar. Lo voy a ejecutar. Hay cosas que necesitas entender antes de seguir. Mi nombre es Jack Wilson. Y no llegué a ese trabajo a hacerme notar. Llegué a trabajar. En mi primer mes, cuando la empresa estaba a semanas de no poder pagar nóminas, cerré los contratos que nadie más había podido cerrar. Deja tu opinión en los comentarios. Dale me gusta y suscríbete para más videos como este. Clientes difíciles. Negociaciones largas. Llamadas a medianoche desde el coche, con el traje todavía puesto, convenciendo a un hombre al otro lado de la línea de que podía confiar en nosotros. El resultado fueron $5 millones en ventas. En un solo mes. Los contratos que salvaron a esa empresa del borde de la quiebra. El jefe me dio un horario especial como reconocimiento. Entrada a las 10 de la mañana. No era un privilegio escondido. Era público. Toda la oficina lo sabía. Era la forma silenciosa en que él decía, este hombre vale más que las reglas. Durante 6 años, fui exactamente ese hombre. Lo que nunca admití en voz alta es que cometí un error que tardé demasiado en entender. Confundí la lealtad con la tolerancia. Pensé que aguantar con la cabeza baja era una forma de ser leal. Que si seguía trabajando sin hacer ruido, las cosas se resolverían solas. Ese error me costó caro. Y a otros, les costó más. Cuando el jefe presentó a Tiffany Fox como su nueva novia, fue amable con todos durante exactamente 48 horas. 48 horas de sonrisas calculadas. Saludos en los pasillos. Preguntas educadas sobre los proyectos. El tiempo suficiente para mapear quién era quién tenía poder real y quién era vulnerable. Después de eso, su cara verdadera apareció sin aviso. Y la primera persona que pagó fue Zoe. Zoe llevaba 4 años siendo una de las mejores coordinadoras del equipo. Puntual, eficiente, querida por todos. El tipo de persona que llega antes que nadie y se queda hasta que el trabajo está hecho. Su único error fue quedarse 10 minutos extra en la oficina del jefe para entregar un reporte de cierre trimestral. Eso fue suficiente para Tiffany. Lo que vino después fue metódico y frío. Empezó con los grupos de mensajes de la empresa. Rumores circulados con precisión quirúrgica, que Zoe tenía algo con el jefe, que sus números no eran suyos, que no era de confiar. Rumores diseñados para destruir su reputación antes de que pudiera defenderse. Luego vinieron las miradas en los pasillos. Los comentarios en voz alta frente a los demás. Los mensajes a deshoras preguntando por archivos que Zoe ya había entregado, solo para tenerla contestando a medianoche y llegar exhausta al día siguiente. Semanas de acoso sistemático, hasta que Zoe, destruida, renunció. La vi recoger sus cosas un viernes por la tarde. No lloró. Abrió el cajón de su escritorio, sacó una foto de su familia, la miró un segundo, y la guardó en el bolso con una calma que solo tienen las personas que ya no tienen nada más que perder. Ese detalle pequeño me quedó adentro más que cualquier grito que hubiera podido escuchar. Yo la había defendido. Le dije directamente a Tiffany, en la sala de reuniones, frente a 3 colegas, que lo que estaba haciendo era una crueldad innecesaria y que todos lo veían. Tiffany me miró un segundo. No dijo nada. Solo sonrió. Y en ese momento supe que acababa de sellar mi destino. Lo supe en ese instante. Lo vi en sus ojos. Guardé esa información. Abrí el cajón de mi escritorio. Miré lo que había adentro, debajo de todo, en el fondo. Una libreta azul, gastada en los bordes. La dejé donde estaba. La cerré. Y seguí trabajando. Luego vino el grupo de Snapchat. El jefe se fue de viaje de negocios durante un mes. Y Tiffany, con ese poder recién heredado, empezó a publicar fotos suyas en el grupo corporativo de la empresa. No eran comunicados. No eran actualizaciones de proyectos. Eran selfies. Fotos posando desde el escritorio del jefe. Esperando halagos. Todos respondieron. Emojis de fuego. ¡Qué guapa! La jefa más elegante. El grupo entero convertido en un espejo de adulación diaria. Yo vi la foto. La vi bien. Y no respondí. No fue por descuido. No fue porque estuviera ocupado.
Fue porque no tenía nada que decirle a Tiffany Fox sobre su apariencia, y no pensaba inventarlo. Eso fue todo. Eso fue exactamente todo lo que se necesitó. A la mañana siguiente, un colega me interceptó nervioso en el pasillo antes de que pudiera llegar a mi escritorio. Tiffany quiere verte en la oficina, susurró. Tenía la cara del que ya sabe cómo termina esto. Dejé el café en mi escritorio. Todavía caliente. Abrí la puerta. La carpeta me golpeó antes de que la viera venir. El ardor llegó antes que el dolor. Me llevé los dedos a la frente y los retiré rojos. Levanté la vista hacia Tiffany, que se paseaba detrás del escritorio del jefe con la expresión de alguien que lleva semanas esperando exactamente este momento. ¿Sabes qué hora es? Su voz era de quien ya ganó el argumento. El reglamento dice que la jornada inicia a las 8. ¿Por qué llegas a las 10? Mi horario empieza a las 10, respondí sin moverme. Lo sabe toda la empresa. Llevas un mes llegando tarde. Golpeó la mesa con la palma abierta. 3 días seguidos de impuntualidad son motivo de despido. Puedes irte ahora mismo. La miré fijo. ¿Me estás despidiendo sin consultarlo con el jefe? Yo genero el 80% de los ingresos de esta empresa. Tiffany sonrió. Una sonrisa corta, sin humor, de alguien que disfruta exactamente lo que está a punto de decir. Eres solo un vendedor. Hizo una pausa. Dejó que cayera. La novia del jefe puede despedir a quien quiera. Me senté en el sofá. No porque tuviera miedo, sino porque seguía siendo el empleado más razonable de esa habitación. Deberías consultarlo con el primero. Tiffany puso los ojos en blanco y marcó el número del jefe. Cuando él contestó, con la voz cansada de quien lleva semanas lejos de casa, ella cambió completamente. La arrogancia desapareció. El tono se volvió suave, casi infantil. Cariño, te extraño. El jefe suspiró. Dime qué quieres. Un vendedor no respeta las reglas. Quiero despedirlo. Silencio breve. Haz lo que quieras. Necesito descansar. Y colgó. Tiffany me miró con los ojos llenos de una satisfacción que llevaba semanas guardando. ¿Lo oíste? Se inclinó hacia adelante. Ahora lárgate. Fuera de mi empresa. Me quedé un momento mirándola. Pensé en los 6 años. En los contratos cerrados a medianoche. En el día que salvé esa empresa con una sola llamada a un cliente que nadie más había podido convencer. Pensé en Zoe guardando esa foto de su familia en silencio, sin llorar, con la dignidad de alguien que ya no tiene nada más que perder. Y sentí algo que no esperaba. No fue rabia. Fue alivio. Limpio, claro, como cuando termina de llover después de días nublados. Está bien, dije. Me levanté. Espero que estés completamente segura de lo que acabas de hacer. Le advertí por cortesía. Solo por eso. Afuera, mis colegas me miraban desde sus escritorios. Habían escuchado las voces a través de la puerta, pero no sabían qué había pasado exactamente. Vi sus caras. La pregunta sin hacer, flotando en el aire. Empecé a empacar mis cosas. Lento. Con calma. Sin prisa. Carpetas de contactos personales. Mi agenda. Las fotos del escritorio. Y al fondo del cajón, debajo de todo, lo que llevaba años construyendo en silencio. La libreta azul. Gastada en los bordes. La sostuve un segundo antes de guardarla. Marco se acercó en voz baja. ¿Qué pasó? Me despidieron. Sus ojos se abrieron. ¿Tiffany se volvió loca? Todos saben que eres la gallina de los huevos de oro. Eso ya no me toca a mí. Cerré el bolso. La libreta adentro. Fue su decisión. Tendrá que asumir las consecuencias. Marcos miró el bolso. Miró la forma rectangular que hacía la libreta bajo la tela. ¿Qué hay en esa libreta? Sonreí. Ya lo verás. Fui directamente a finanzas. 10 días de trabajo ese mes. Pero con mis comisiones incluidas, el número era $100,500. Se lo indiqué a la encargada con calma y le pedí la transferencia. Antes de que pudiera confirmarla, Tiffany apareció en la puerta. Jack Wilson. Pronunció mi nombre como una acusación. ¿Qué haces aquí? Lárgate o llamo a la policía. Vine a cobrar mi salario. Lo que me corresponde por ley. Tiffany le lanzó una mirada a la encargada. ¿Cuánto es su sueldo? La chica respondió despacio, midiendo cada palabra. $100,500. El silencio duró exactamente 2 segundos. La cara de Tiffany pasó por 3 fases en 3 segundos. Incredulidad, cálculo, y una decisión que tomó sin pensar lo suficiente.
Violaste el reglamento llegando tarde. Pierdes el salario del mes. Me reí. No pude evitarlo. $100,500 por 3 retrasos que tú misma inventaste. Así calculas. Tiffany cruzó los brazos. Es una regla nueva. 3 retrasos y pierdes el sueldo completo. Ahora vete. ¿Con qué autoridad creas reglas? En el futuro tendré parte de esta empresa. Lo dijo sin pestañear, sin una sombra de vergüenza, como si fuera un hecho consumado y yo fuera demasiado tonto para haberlo entendido ya. ¿Por qué no podría hacer reglas? La miré un momento más. Había algo casi triste en eso. Alguien que había confundido el poder prestado con el poder real, tan completamente, que ya no podía ver la diferencia. Entonces prepárate para una demanda, dije. Y me fui. Llegué a mi departamento. Guardé mis cosas. Me senté en el sofá. La libreta azul sobre la mesa. La abrí en la primera página. Ahí estaban. Cada número de teléfono que había conseguido, cultivado y mantenido vivo durante 6 años. Los clientes que llamaban a mi celular directamente cuando tenían un problema, no a la empresa. Los que preguntaban por mí por nombre. Los que habían renovado contratos 3, 4, 5 veces porque confiaban en mí, no en un logotipo. Los que me habían llamado a las 11 de la noche con una crisis y yo había contestado cada vez, sin excepción, sin importar la hora. Tiffany nunca había entendido una cosa fundamental. Esos clientes no eran de la empresa. Eran míos. Si yo me iba, ellos tendrían que decidir con quién seguir. Y esa decisión ya la había visto venir desde el primer día que puse un número en esa libreta. Abrí un mensaje nuevo. Lo redacté. Corto. Directo. Sin explicaciones innecesarias. Hola, les escribo para avisarles que a partir de hoy ya no gestiono negocios para la empresa. 16 palabras. Las leí 2 veces. Seleccioné los contactos, los más grandes, los más leales, los que renovaban cada año sin dudar. Los nombres que durante 6 años habían sido la columna vertebral de esa empresa. Puse el pulgar sobre el botón de enviar. Y esperé un segundo. Solo un segundo. Porque quería estar completamente seguro. Lo estaba. Pulsé enviar. Cerré el teléfono. Lo puse boca abajo sobre la libreta azul. Y por primera vez en semanas, el silencio no se sintió como derrota. Se sintió como el principio de algo. Esa noche me dormí sin saber exactamente qué había despertado. A la mañana siguiente, el teléfono estaba lleno. Mensajes sin leer. Llamadas perdidas. Notificaciones apiladas como ladrillos sobre la pantalla. Los abrí uno por uno. Eran los clientes. Decenas de ellos. Preguntando a qué empresa me había ido. Si podían transferir sus contratos. Si podía llamarlos cuando tuviera algo nuevo. Estuve respondiendo durante 3 horas seguidas, tomando café frío, sin levantarme del sofá. Mientras tanto, en la empresa, algo se estaba desmoronando en tiempo real. Marcos me escribió pasado el mediodía. Jefe, los socios están cancelando contratos. Nadie quiere renovar. Tiffany está frenética. Fuiste tú. Solo les dije la verdad. Que ya no trabajo ahí. Explotó esta mañana contra todo el equipo de ventas. Les exige que recuperen a los clientes. Y varios ya están pensando en renunciar. No aguantan más. La imagen me llegó nítida, aunque no estaba ahí para verla. Tiffany paseándose por la sala de ventas como si todavía tuviera el control, sin entender que lo que estaba mirando ya no era una empresa. Era una cáscara vacía con el nombre todavía en la puerta. Unos días después, recibí su llamada. Contesté con cautela. No hubo saludo. No hubo pausa. Solo una avalancha. Jack Wilson, ¿eres humano? ¿Dónde están los contactos de los clientes? Son propiedad de la empresa. Dámelos ahora o te destruyo. La escuché sin interrumpirla. Cuando terminó, respondí despacio. Esos clientes los construí con mi trabajo. Confían en mí, no en la empresa. ¿Por qué debería dártelos? La empresa te pagó para conseguirlos. ¿Crees que te manteníamos gratis? Eres un desagradecido. Mi novio te ha dado tanto y tú le pagas así. Hice una pausa. ¿Quieres los contactos? Silencio al otro lado. Te los doy. Con gusto. Y lo hice. Envié cada número, cada nombre, cada historial de cuenta a una colega para que se los entregara a Tiffany. No porque creyera que podría hacer algo útil con ellos, sino porque quería que viviera exactamente lo que iba a pasar cuando los llamara. Al día siguiente, Marcos me mandó un video grabado desde el fondo de la sala. Tiffany tenía el teléfono en la oreja.
La voz del cliente no se escuchaba, solo la de ella, subiendo de volumen hasta convertirse en grito. ¿Ese desgraciado de Jack te dijo algo? Están todos confabulados. ¿Cuánto te pagó para decir eso? Si no compras, lárgate. A ver dónde encuentras lo que nosotros te damos. Colgó. Tiró el teléfono sobre el escritorio. Luego se giró hacia el equipo de ventas, que la miraba en silencio total. Todos van a salir ahora a conseguir clientes nuevos. 5 cada uno. Hoy. Si no pueden, fuera. Roberto levantó la mano. Llevaba 12 años en esa empresa. Era el tipo de persona que nunca alzaba la voz en una reunión, el que siempre llegaba el primero y se iba el último. Señorita Tiffany, vendemos maquinaria pesada. Un ciclo de ventas tarda 3 meses en promedio. Conseguir 5 clientes en un día es imposible. Deberíamos esperar al regreso del jefe y evaluar la situación con calma. Tiffany lo miró como si acabara de insultarla en público. Si no puedes, no puedes. Esta empresa no necesita inútiles. Fuera. Roberto no dijo nada más. Se levantó de la silla con la calma que solo tienen las personas que ya tomaron una decisión antes de entrar a esa sala. Se quitó la credencial del cuello. La dejó sobre la mesa con un golpe suave, casi ceremonioso. No puedo. Que lo haga quien pueda. Y se fue. Lo que vino después lo vi fotograma a fotograma en el video de Marcos. Uno por uno, los demás hicieron lo mismo. Sin gritos. Sin escenas. Sin discursos. Solo credenciales sobre la mesa y pasos hacia la puerta. Tiffany los insultaba mientras salían, la voz cada vez más aguda, cada vez menos segura de sí misma. ¿De verdad creen que son indispensables? Esta empresa no los necesita a ustedes. Cualquiera puede hacer ese trabajo. Nadie le respondió. El video terminaba con la sala vacía. Las sillas apartadas. Los monitores encendidos sin nadie frente a ellos. Y Tiffany, de pie en el centro de ese silencio, mirando los escritorios abandonados con una expresión que ya no era arrogancia. Era la primera vez que parecía asustada de verdad. Le escribí a Marcos, ¿cuántos vendedores quedan? 2. Los que llevan menos de 6 meses y no tienen clientes propios todavía. Yo había construido esa estructura durante 6 años. Tiffany la había vaciado en 3 semanas. Esa tarde recibí un mensaje del jefe. Preguntaba qué recuerdos quería que le trajera del viaje. Me quedé mirando el mensaje un momento. Era casi tierno, en retrospectiva. Él estaba en otra ciudad pensando en qué detalle traerle a su equipo, mientras su empresa se desmoronaba en tiempo real. Le respondí sin rodeos. Todos renunciamos. Pregúntale a tu novia. Intentó llamarme por videollamada. No contesté. Tenía cosas más importantes que hacer. El jefe llegó en el primer vuelo disponible. Alguien del equipo nos avisó en cuanto apareció en el edificio. Yo ya estaba ahí. Había cosas que necesitaba decirle en persona. Lo encontré en el pasillo principal con la cara de alguien que acaba de leer un reporte de daños que no puede creer. Ventas del mes, 0. Personal clave, todos idos. Contratos activos, en proceso de cancelación. Tiffany estaba ahí también. Vi en sus ojos el instante exacto en que lo vio entrar. No esperaba que volviera tan pronto. Había calculado tener más tiempo. Más días para intentar reparar lo irreparable. Y en ese cálculo fallido estaba todo lo que necesitaba saber sobre cómo pensaba Tiffany Fox. Cariño, empezó, con el mismo tono suave de siempre, la misma voz que usaba para pedir cosas. Esa gente era problemática. Solo quería conseguirte un equipo más obediente. Cualquiera puede hacer ese trabajo. El jefe miró los escritorios vacíos. Las sillas apartadas. Los monitores encendidos sin nadie frente a ellos. ¿Cuánto llevan esas sillas vacías?, preguntó, en voz baja, sin mover los ojos de los escritorios abandonados. Unos días. Pero yo puedo. ¿Quién te dio autoridad para hacer esto? La interrumpió. Su voz era plana y fría. ¿Quién eres tú en esta empresa? Tiffany abrió la boca. No salió nada. Fue entonces cuando di un paso al frente. La novia del jefe puede despedir a quien quiera, dije, en voz baja. Eso fue exactamente lo que nos dijo. El jefe me miró un momento. Luego miró a Tiffany. Y en ese silencio de 5 segundos, vi el instante exacto en que todo lo que ella había construido sobre un poder que nunca fue suyo se deshacía. Fuera de mi empresa, dijo. Ahora. Tiffany no se movió. Cariño, escúchame, yo solo. Fuera. Me aparté. Eso ya no era mi conversación. Esa noche, tarde, alguien llamó a la puerta de mi departamento.
Abrí y me encontré con Tiffany. Tenía los ojos rojos. No del tipo de llanto que viene de la tristeza. Del tipo que viene del pánico, de cuando alguien ve por primera vez las consecuencias reales de sus decisiones y no sabe cómo detenerlas. Antes de que pudiera decir nada, intentó arrodillarse. Me moví rápido hacia un lado. No hagas eso. Por favor. Su voz era un hilo. Por favor, habla con los empleados. Convéncelos de que regresen. Mi novio dijo que si no regresas tú primero, terminará conmigo. Me echará de su vida. No tengo a dónde ir. La misma mujer que semanas antes me había lanzado una carpeta a la cara. Que me había llamado solo un vendedor delante de mis colegas. Que había destruido a Zoe semana a semana con rumores calculados mientras sonreía en los pasillos. Que había intentado retenerme $100,500 por puro capricho. Esa misma mujer estaba en el umbral de mi puerta pidiendo que deshiciera lo que ella había construido. Ahora sé que me equivoqué, siguió. Fui inmadura. No entendía lo importantes que eran todos. Perdóname. Por favor. No te arrepientes, dije. Tienes miedo de quedarte sin él y sin dinero. Eso no es lo mismo que arrepentirse. Tiffany me miró. Por un segundo, detrás de las lágrimas, vi algo parecido a la rabia. La rabia de alguien a quien acaban de decir una verdad que no puede refutar. Y entonces su voz cambió. ¿Y qué? Estoy embarazada. Tendrá que casarse conmigo de todas formas. La miré en silencio. Eso no tiene nada que ver conmigo, respondí. Si no te vas, llamo a la policía. Se fue. Cerré la puerta. Me quedé un momento en el pasillo de mi propio departamento, pensando en cuántas personas habían tenido que aguantar a Tiffany Fox porque no tenían otra opción. Yo ya tenía otra opción. Y la había construido yo solo, página por página, en una libreta azul gastada en los bordes. Con algunos colegas habíamos empezado a construir algo propio durante semanas, en silencio. Una oficina pequeña, sin nombre todavía en la puerta, pero con los clientes correctos ya respondiendo mensajes y pidiendo fecha de inicio. Unos días después, el jefe llegó a nuestra nueva oficina. Entró despacio. Miró alrededor, las mesas limpias, los monitores encendidos, la sala de juntas pequeña pero ordenada, los nombres de los clientes ya escritos en la pizarra. Sonrió con algo parecido al orgullo. No está mal. Falta mucho, dije. Pero es nuestro. Se sentó. Hubo un silencio corto, del tipo que no incomoda. Voy a declarar la empresa en quiebra, dijo al fin. Sin el personal clave es solo un nombre y 4 paredes. Tiffany nunca entendió que lo más valioso no era el edificio ni los contratos firmados. Era la gente. Asentí. Yo también cometí errores. No te avisé antes de lo que estaba pasando. Pensé que aguantar era lealtad. Estuvo mal de mi parte. Negó con la cabeza. Ya investigué todo desde el principio. Sé exactamente lo que pasó y en qué orden. Hizo una pausa. Por eso vine. Quiero invertir en tu estudio. Expandirlo. Convertirlo en empresa. Después de tantos años en el sector, ya sé que vale la pena y que no. No esperaba eso. Extendí la mano. Él la estrechó. Sería un honor. Antes de irse, le pregunté por lo que Tiffany me había dicho la noche anterior. El jefe bufó. Se niega a hacerse las pruebas. Sospecho que es mentira para que la perdone. Me miró directo. No te preocupes. Sé cómo manejarlo. Lo supe entonces. Todo lo que Tiffany había intentado construir sobre mentiras tenía las horas contadas. Semanas después llegó la confirmación. Las pruebas dijeron lo que el jefe ya sospechaba. No había embarazo. Todo había sido un intento desesperado de atarlo, de comprar tiempo, de convertir una mentira en una salida. Cuando la verdad salió, él la echó sin más conversación. La familia de Tiffany, que había llegado a la empresa de su mano ocupando puestos que no merecían, ya había desaparecido antes de que él volviera de su viaje. Tiffany intentó volver. Se presentó en el edificio donde vivía el jefe. La comunidad residencial ya tenía instrucciones: no dejarla pasar. Meses después, alguien me reenvió una captura de pantalla. Era Tiffany en redes sociales. Buscando trabajo. Experiencia en gestión empresarial y liderazgo de equipos, decía el post. La leí 2 veces. Pensé en Roberto dejando su credencial sobre la mesa con un golpe suave, casi ceremonioso. Pensé en Zoe guardando la foto de su familia en el bolso, en silencio, sin llorar. Pensé en los clientes que eligieron seguirme a mí, no a un logotipo. Pensé en 16 palabras y un pulgar sobre un botón. Cerré la pantalla. Nadie en el sector la conocía. O más exactamente,
Todos la conocían demasiado bien. Esa tarde cerré el contrato más grande que habíamos tenido hasta entonces. Llamé a Zoe para darle la noticia. Ella llevaba 3 meses con nosotros. Cuando colgué, caí en cuenta de algo. No había pensado en Tiffany ni una sola vez en las últimas semanas. Eso, más que la empresa nueva, más que la inversión del jefe, más que los contratos escritos en la pizarra, era la victoria real. Abrí el cajón de mi escritorio. La libreta azul seguía ahí, gastada en los bordes. La miré un segundo. Y la cerré sin abrirla. Ya no necesitaba lo que había adentro. Ya tenía lo que había construido con ella. Hay personas que confunden el poder que les prestan con el poder que se gana. Tiffany tuvo el control de una empresa durante 3 semanas. No la destruyó porque fuera lista o poderosa. La destruyó porque nunca entendió que la lealtad no se exige. Se construye. Día a día. Llamada a medianoche. Contrato por contrato. Página por página en una libreta azul que nadie más ve, hasta que ya es demasiado tarde para detenerla. Todo lo que se toma sin merecerlo, tarde o temprano se cobra. ¿Cuánto tiempo aguantaste tú en silencio antes de decir basta? Cuéntamelo en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia hoy, compártela ahora mismo. Hay más historias como esta esperándote en el canal.